Mapuche Kimun. Nehueñe Nisugu, Mapuche Somo, Hualmapu Meu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del consumo, anomalía, lucho con la garganta partida. El corazón detonado y la hermosa revertía. Arriba el canto de Avia Yara, por los caídos nos levantamos, hermano, hermana. Flora y fauna en trauma destruida, nos saquean la tierra, nos roban la vida. Defiendo el bosque contra el avaro, hierve en mi vena la sangre del estraro. Contra la repre y la represa, importa nuestra vida, no la vida útil de una empresa. No más presa, no más muerta, en memoria de la negra, de la verdad. Que el río sea libre y también mis panas que defienden la tierra latinoamericana. Muerte al discurso disfrazado de progreso. Pasará eso cuando los políticos estén presos. Aquí seguimos resistiendo como el planeta, que nuestra madre la tierra y la madre se respeta. Madre, 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 dame fuerza para seguir mi norte. Que tu augurio me acompañe, volveré y seré millones. Padre, 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 dame calma para sentir el enfoque. Hoy te doy mi sangre, volveré y seré millones. Donde empuje queda oxígeno, hermano, respeto mínimo, sentido crítico, demasiado líderes cínicos y es típico. Por eso hacemos el rap explícito. Lo que soñamos no es algorítmico. Una visión, accionar en donde sea, defender a donde pertenezco y proteger la aldea. La mera misión de esmerarme en lo que crea la natura sabia. Y hoy es con rabia que se pelea. Voces ancestrales dejaron en evidencia. Quien respeta, respetado, vive con inteligencia. Estamos acostumbrados a que están en la floresta. Prefiero los procesos, protestas, propuestas. Anomalía, mansa de la tierra baldía, veterana de la guerra perdida. Garganta partida, salvaje en un viaje de cante de ira. Indomable el tejido, el metal del río. Negocio en negocio, dice el asesino, pa' justificar el asedio. En el bosque aún suena la voz de Macarena, resiste en las venas el eco del río. Haciendo memoria, el coraje se canta pa' que se haga historia. El fuego encendido por mí, por todas, por las de ayer, por las de ahora. Que no se quede en el silencio las voces de tu garganta apretada. Por la defensa del agua, por la defensa del agua. Que no se quede en el olvido tu nombre, tu lucha en un quejío. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuñaña, Mari Mari Compulamuen, Chaupaín, Peumanguele Cumel Caleimun, Peumanguele Cumem Miaguaimun Compuche, Melihuichan Mapumeu, Mara Colinau Tañigui, Ayuculentu Fachiantu, Mulepaín Taín, Amulzungue, Mapuche Kimun Radio Piñelu. El saludo para toda la gente que nos ve, que nos escucha en todos los territorios, el deseo de que se encuentren bien. Mi nombre es Mara Colinau y estoy muy contenta de estar nuevamente en nuestro espacio Mapuche Kimun Radio, saliendo desde Neuquén Capital a través de www.rtnweb.gov.ar a todo el mundo, saliendo desde aquí, desde el territorio mapuche del Este, desde el Puel Mapu, hacia diversos territorios. Como siempre, agradecer a toda la gente y a todas las plataformas, radios comunitarias que retransmiten nuestro programa. Estamos saliendo en toda América gracias a la radio Senti Pensares Online. Agradecerle también a las radios comunitarias del sur de la provincia. Estamos saliendo a través de Radio Pocahuyo en San Martín de los Andes, Lemoria, Compulamien, Tamun, Mapú. También estamos saliendo a través de FM Alas, el cariño para la gente que nos escucha en El Hoyo y en Epuyén. Nos han mandado mucho cariño desde aquel lugar, así que también agradecerle a la gente de FM Los Coigües, FM Radio Quimunche aquí en Balsa Las Perlas, a toda la gente en diversos territorios que sigue habitualmente el programa. Les queremos agradecer por la presencia, el cariño también para Estefanía, que hoy no pudo estar, pero está como siempre este equipo maravilloso de Radio y Televisión de Neuquén. Está Natalia Colinao, como siempre, en la asistencia en piso. Está nuestro compañero Nino Dolce en la operación de la radio. En el control de televisión están nuestros compañeros Orlando Enriquete y Eliana Martín. Así que agradecerles también por ser parte de esta emisión que hacemos en vivo desde Radio y Televisión de Neuquén para todo el mundo. Como siempre, compartimos desde aquí diversos testimonios de mujeres de otros territorios, pero que estamos en sintonía con la defensa de los derechos de las mujeres, pero también, por supuesto,
defendiendo los derechos de la vida toda a través de la proyección del Cumefelem, que es lo que proyecta nuestra vida aquí en el territorio, el buen vivir. Así que saludadas todas, vamos a comenzar como siempre con las palabras, la columna, en este caso Mapuzungule Kayayim, la columna de nuestra Lamiem Chalcan Nahuela Yinco, que desde el territorio pehuenche siempre nos acerca el mapuche kimun, el conocimiento ancestral de la gente de la tierra. En este caso vamos a recuperar un testimonio en relación a la toponimia del territorio pehuenche. Nos va a estar contando el significado de diversos nombres del Pulafken, de los lagos de aquel territorio. Así que la escuchamos. Mari compu somo, compu papai, compu pillancuché, compu che, fachantumaya, yuculen tañipiuque, inche cumelcalen, feulal, cutunietu fachicumedungu. Buen día a toda la audiencia que nos escucha. Hoy les traigo para compartir nombres de los lugares que le dan identidad y refleja también el Mapuzungún en este territorio pehuenche, que tiene que ver con los nombres de los lagos. En relación a los significados de esos nombres, de esos lagos, de esos lafken Mapú, Moquehue en realidad es Maquihue, que significa lugar del maqui, lugar donde hay maqui. Como todos sabrán, este es un árbol frutal que se extiende también en todo lo que se conoce como el bosque andino patagónico. Moquehue, que en realidad es Maquihue, significa lugar del maqui. Aluminé, que es el nombre de un lago también muy grande aquí, que hoy se ubica en lo que se conoce como Villa Pehueña, es Alof Miné, que significa como un cuenco brillante, ¿no? Alof significa algo que tiene luz, que tiene brillo, que ilumina. Y miné viene a ser como decir cuenco, que en realidad es adentro, pero es como algo que contiene. Luego está el lago Pilhue, que también cuando ustedes escuchen hue, al final eso significa lugar, habla del lugar. Así como Moquehue o Maquihue, también está Pilhue. Pil es pedregal y hue es lugar. Entonces es el lugar del pedregal, o sea, un lugar de pedregales. ¿Vieron cómo los nombres van hablando también de las características geográficas de estos lugares? Ñorquinco, que también es otro lago de aquí en nuestra zona, es Ñolquinco. En relación a lo que es el Ñolquín, es el apio. Y co es agua. Es decir que Ñorquinco es Ñolquinco, que significa apio de agua. Luego viene el lago Pulmarí, que en realidad es Punmay, que significa que se hizo la noche. Esto es a partir de distintos relatos de Lamien que han sabido compartir su kimun en esta zona. Por eso lo vamos traspasando, ¿no? Con estos significados. Ruca Choroy, que Ruca es casa, Choroy es loro, entonces se traduce como casa de los loros. También está el lago Huihui. Muchos también hablan de que Huihui es el canto de los sapitos, de las ranas, y se asocia también al viento. ¿Por qué? Porque Huihui también es un tayil. El tayil al viento se canta, se dice, digamos, las palabras principales de este tayil, que es un canto sagrado, es Huihui. Bueno, está Quillén también, ¿no? El lago Quillén, que en realidad por ahí hay gente que lo confunde con Cuyén, que es luna, pero en realidad este lago Quillén es de Quillén, de frutillar, porque allí en esta zona hay muchas frutillas chiquitas. Entonces las características de ese lugar, esa zona del lago, está, digamos, rodeada de estas frutillas chiquitas que son muy ricas, muy dulces. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Ahí pasaba nuestra compañera, nuestra Lamiem Chalcan Nahuela Yinco, compartiéndonos Mapuche Kimun, en este caso Mapuzungún, el idioma de la gente de la tierra, el idioma de la tierra. Nos estaba contando sobre el significado de tantos nombres de lagos que justamente están en Mapuzungún y que también es importante conocerlo, saberlo. Hay mucha gente que siempre está consultando. También ella estaba mencionando sobre el tayil del Kuruf Tayil, que es la canción sagrada del viento. Por eso vamos a compartir entonces la versión de Beatriz Pichimalem sobre este tayil. La escuchamos. Goodbye, my nga, goodbye, my nga,
pai mai guili que ruf mai que pai mai nga que pai wai wen que ruf mai picum que ruf mai que pai mai nga que pai mai wila wila were poi kachu mai nga wili mai nga picum que ruf am guili que ruf am wila wila wi kachu mai kachu ngulu que ruf mai nga ngi mai nga nga Mako der puin kura, mai nga kura ma. Lonko lemga mamel chenga mamelenga. Estábamos compartiendo el Curruf Tayil, la versión de Beatriz Pichimalén, una cantora mapuche que hizo una gran tarea de difusión del conocimiento mapuche, de la música, la sonoridad mapuche en todos los territorios, así que agradecerle siempre a esta artista por habernos acercado, aparte del conocimiento mapuche, a través de la música. Vamos a continuar porque hoy decíamos, tenemos muchos testimonios y en este caso queremos compartirle la palabra de Carolina Quintupuray, quien es huerquén de Zulof Quintupuray, allí en el territorio lafkenche, en Villa Langostura, pero además es la coordinadora de la zona lafkenche. Estuvimos conversando con ella, repasando cómo ha sido el impulso y el fortalecimiento de las mujeres para formarse, capacitarse en derecho internacional y poder erradicar las violencias contra las mujeres. La escuchamos. Mari, soy Quintupuray Carolina, soy huerquén del Lof Quintupuray y somos parte de la zona lafkenche de la Confederación Mapuche Neuquén. La iniciativa y el impulso, el empujón que tuve para poder entender las violencias que atraviesan las mujeres indígenas fue a través de la Lamien Verónica Gulipán, que ella fue la que me incentivó a mirar esa parte, ¿no? ¿Qué estaba pasando con las mujeres indígenas, no solamente mapuche, sino en otras partes de Latinoamérica, de Villa Yala? Empezamos primero capacitándonos, algo que por ahí no se da, no hay espacios de formación para las mujeres. Ni siquiera a veces en las mismas comunidades, en el mismo trabajo, uno no puede capacitarse, saber bien de qué derecho estamos hablando, de esos derechos colectivos, ¿no? Fui alumna del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, el FIMI, durante un año, una capacitación fuerte, virtual, que eso es lo que nos agradecemos un poco a la virtualidad por ese sentido, porque si no es imposible llegar a esos espacios para poder aprender. Después participamos de lo que fue ECMIA. Con la Miena Mancay estuvimos ahí intercambiando saberes, problemáticas, desafíos también para las mujeres, viendo la evidencia que hay, ¿no? De que las mujeres no tienen participación política en muchos espacios. Entonces, a partir del valor cultural del pueblo mapuche, esto que decimos que somos duales, que somos complementarios, que lo intergeneracional importa, dijimos, ¿y acá qué pasa? Y ahí fue donde empezamos con talleres durante la pandemia, con la MIEN de distintos territorios, primero para ver qué entendemos por violencia, cuáles pensamos que nos afectan, aunque todas no somos víctimas, sino estamos en situaciones de violencia constante y por ahí no las percibimos. Las pudimos evidenciar, las pudimos charlar, desde el Mapuche Kimun también como esto no solamente nos afecta a nosotros como Che, sino también cómo afecta al territorio. Pensar también en qué queremos cambiar para que nuestros hijos o nuestras hijas no pasen por esas cuestiones. Lo que salió a partir de ese taller, que se llamó Norfeleal Capucona Taín Cumefelén, que es el órgano de justicia mapuche, que es algo que necesitamos regularlo en algunas circunstancias, ¿no? En algunas situaciones específicas. Algo de lo que hablamos y de lo que pudo salir de esos talleres fue un protocolo sobre abuso sexual infantil, que es uno de los flagelos de que menos se habla,
pero es el que peor nos hace. Resguardar las infancias fue la prioridad. Cómo ese protocolo iba a llegar a todos los territorios para que se pueda establecer y tener una guía de qué hacemos con esa violencia y esto de proteger a las infancias. Entonces la idea es esa, poder ponerlo a disposición para que sea una herramienta para quien lo necesite, por el bien de nosotros como pueblo, por el bien de nosotros como comunidad y por el territorio específicamente. Seguimos generando encuentros, creo que ya el encontrarse es fortalecedor, el poder saber que hay otras lamien, que pasan algunas situaciones, saber que se sientan acompañadas y después buscar vías que nos garanticen los derechos individuales, también los derechos sobre el territorio. Hay situaciones en que las mujeres pierden sus derechos colectivos por situaciones de violencia. Y para eso tenemos que capacitarnos, ¿qué hablamos de derechos colectivos? ¿Cuál tendría que ser nuestra participación, ¿no? De acuerdo a los valores culturales, en todas las decisiones? ¿Quién es la máxima autoridad de una comunidad? Siempre va a ser el traún y en ese traún nosotras tenemos que estar para poder dar nuestro punto de vista también, ¿no? Un poco es eso, fortalecer ese rol a lo interno de la comunidad. No solamente las mujeres estamos para recuperar y dar conocimiento, sino que también tenemos que estar en lo otro, ¿no? En esas decisiones políticas, en un sistema que es patriarcal y que le gusta hablar más entre hombres, pero nada va a salir como esperamos si no está la mirada nuestra en esa decisión, en ese acuerdo. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Lemoria Pulamiem del territorio lafkenche, agradecerle como siempre a Carolina por compartirnos también todo lo que significa el formarse, el luchar en conjunto para poder prevenir en principio y luego también erradicar o intentar erradicar las violencias que no solo se dan en el sistema, en la sociedad en general, sino también por supuesto dentro de las comunidades lamentablemente, así que a no dejar de formarse, a no dejar de encontrarse, como ella mencionaba, la importancia de los traún y la importancia también de ECMIA, este enlace continental de mujeres indígenas de las Américas, que ha sido parte fundamental en la formación de las mujeres mapuche también en materia de género. Es por eso que lo que vamos a compartir ahora tiene que ver con la participación de Anaí Rayén Mariluam, cantora mapuche también, en lo que fueron los festejos de los 30 años de esta organización. Así que vamos a compartir su palabra, la columna Ayecán, Sonoridades del Pueblo Mapuche, también trayéndonos testimonios desde aquel lugar. La escuchamos. Mari, saludo a mis compañeras de Mapuche Kimum para contar brevemente nuestra participación como cantoras en los 30 años de ECMIA. Allí en Lima entonces estuvimos junto a Emma Cuañerí de Pueblo Com y Sofía Painequeo del Gulumapu, que nos compartía su palabra respecto al Ul y el Mapuche Kimum. Cuando las mujeres mapuche hacen Ul, es lo más puro, lo más sano, lo primero, quizás lo más cercano a lo que es el ruido de la naturaleza. Es algo sagrado, es una conexión más directa. El ul, ¿no? El tayul es lo otro, el tayul. Eso es netamente conexión con la tierra, con el entorno. El ul tiene que ver con nuestra vida, con nuestra forma de existencia, la conexión que tenemos con el entorno, lo que vivimos, y ya sea en la cosecha, en la aparición, la historia, a lo menos mi ul son eso, tienen que ver con lo que la naturaleza nos enseña, con lo que la naturaleza nos puede dañar. Tenemos que estar preparados. La naturaleza no es que nos quiera hacer daño. Nosotros nos buscamos eso por ignorancia, ¿no? Mucha gente quiere investigar, quiere hacer de Winca, decimos allá, porque los Winca investigan. Nuestros abuelos vivían y lo que pasaba lo consideraban sagradamente con respeto. Si algo malo para su vida pasa, lo guardan como una experiencia sagrada que no volverá a ocurrir porque por ignorancia pasan cosas. Y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación y uno tiene que respetar eso. Hay seres vivos que son tan potentes que te hacen daño.
y que, porque tienen una energía muy potente y su alimentación es muy buena, la que no tenemos nosotros los pobres seres humanos. Entonces esos seres vivos te hacen daño, pero uno tiene que saber contrarrestar sus energías, su fuerza. Y esa enseñanza nos dejan las abuelas, los machis, que son mujeres que están más, hombres machis también, que están más conectados a la naturaleza, que ellos sí directamente se conectan. Ellos, en el momento de las grandes ceremonias, Tamaricún, Traún, entregan esos mensajes y uno tiene que saber la lengua de cada pueblo, no necesariamente el mapuche sabe esto. Todos los pueblos originarios tienen su lengua y a través de su lengua aprenden muchas cosas de la vida, de cómo comportarse con el medio que les rodea. Y los mil, a lo menos los míos, van dirigidos en torno a todo eso, a enseñarle a los chiquillos, oye, si viene un remolino, un tornado, mira, esto han dicho las abuelas, tenés que hacer esto. En el canto va eso. La historia que me cuenta mi madre o mi abuela me dice, mira, cuando hubo guerra, pasó esto. La gente se alimentó de esta forma, porque no había armas. La gente que llegó de afuera no respetó, empezó a quitar esto. Esa tierra que está allá al otro ladito, esa la tierra era de mi bisabuela, tatarabuela mía, ¿no? Por eso uno sabe que los ancestros nos fueron dejando los espacios y todo ese saber. Yo los hago canto para poder enseñar de alguna manera. En cuanto a la medicina, lo mismo, ¿no? Cómo medicinan la gente que sabe de medicina. Y tomo algunas partes de eso para que la gente vaya. ¿Por qué dice que se vayan aquí, que se vayan de allá, que ándate por de donde viniste, toma tu camino y no me hagas daño? Porque aquí hay fuerza con esto, ¿no? Eso. Y cuando vos eras niña, ¿se le decía mapuzungún a nuestra lengua o se le decía de otra manera? Bueno, yo en mi generación yo aprendí mapuzungún, chedungún, mapuchedungún. Depende del sector, del territorio. Unos dicen mapuchedungún, chedungún. Y dentro del sistema de los organismos, que a veces se consigue un poquito de plata por la dispersión que estamos hoy día, dice, vamos a estudiar la lengua, vamos a hacer un grafemario para escribir la lengua. Pues sí, teníamos esa discusión. ¿Quién era quien decía, no, se dice mapuche, no, se dice chedungún? Y esta letra, esta grafía es más mapuche que la otra. Oye, si no teníamos grafía, estas son las grafías que tenemos, estos son los escritos que tenemos nosotros, ¿no? Nuestras trenzas, nuestras joyas, nuestro vestuario, esas son las escrituras que tenemos. ¿Cómo las representamos? Podríamos discutir eso, ¿no? Mapuzungún, mapuchedungún, el chedungún, no, es que tenéis que decir mapuzungún, chedungún. Depende del territorio, es lo mismo, ¿no? Porque el mapu es de todo, estamos ahí. Y el che, somos todos personas, gente, ¿no? Y el dungún es el hablar. Es importante en el dungún las melodías que son propias de la tierra, propias de la naturaleza para ser hilo. Porque si bien es cierto, en la escuela yo aprendí a cantar el arroz con leche, la canción nacional, muchas canciones que están en la radio, en la televisión de grandes artistas del mundo. No se me puede contagiar mi melodía mapuche que yo tengo con esas canciones. Nosotros somos mapuche, los pueblos originarios, cada uno tiene su forma, sus melodías desde su espacio, ¿no? De sus pajaritos, de los bichos, de los sapos, de las ranas, del follaje de los árboles, del bramido de los animales, de la naturaleza misma. Salen esos sonidos para poder hacer melodía. Mapuche Kimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Compartíamos la columna Yecán, Sonoridades y Música Mapuche de Anaí Rayén Mariluam. Estábamos escuchando a la Lamien Sofía Painequeo, quien es Tulcantufe, transmitiendo sus conocimientos respecto del canto. Y justamente nos venimos a conversar en Mapuche Kimún con una joven cantora del territorio pehuenche. Tenemos la alegría de tener en vivo a nuestra Lamien Aucaliwen, joven cantora mapuche, decimos, que está en comunicación con nosotras. Marimay Lamien, para aquellos que no te conocen, nos gustaría que nos cuentes brevemente tu lugar de origen, que es el territorio pehuenche, y bueno, y tus inicios con la música, Lamien. En ese sentido, mi mamá es nacida en Neuquén capital. Mis abuelos, mi abuela, mi abuelo fueron
parte de ese brazo que en un momento estuvo súper fuerte por allá, antes incluso de los 90, cuando empezó como toda la conformación de las comunidades urbanas. Bueno, como que fueron también, históricamente estuvieron ahí presentes. Mi mamá es más chica, ella nació en el 79, entonces tiene como recuerdos muy vanos de algunas cosas, pero estuvo ahí también. Y en mi caso yo viví toda la vida, casi toda la vida en el campo, ahora estoy viviendo en Aluminé. Y con respecto al tema música, yo arranqué a tocar el violín a los 10 años, a estudiar violín, nada que ver, sigo tocando al día de hoy, y, y empecé a estudiar música clásica, no sé, por esas cuestiones de la vida, y a los 13 14 13 años me encontré nuevamente volvimos al territorio, me encontré nuevamente con la ceremonia, con el yipún, con el tayil, con las ñañas, como impulsándote a cantar, invitándote a cantar. Entonces ahí me encontré con el canto como un lugar más allá de lo, entre comillas, panfletario, de pararse frente a otros a cantarles, sino esta cuestión también íntima del canto, ¿no? Que es como los primeros encuentros que en realidad después uno va teniendo con la voz propia. Ñaña. Y después yo siempre toqué folclore, de vino y parranda, digamos. La verdad es que no soy folclorista, pero le mando por vino. Por el vino yo canto cualquier cosa. Y bueno, en esas cosas empecé a cantar en pandemia. En pandemia me animé a cantar en Mapudungun. Y bueno, y Anaí fue quien también, Anaí y la Noe Pucci fueron quienes también me acompañaron y me sostuvieron y me hicieron grabar y me hicieron venir a cantar y me dijeron tener que cantar en Mapuzungún y me invitaron y me llevaron y me cogieron. Entonces fueron como un poco mis madrinas de bull, así que Qué hermoso. son cosas, viste, que esas cosas que una nunca hace sola, ¿no? Que pareciera que uno pone la jeta y queda ahí, pero en realidad siempre, siempre somos muchas, somos muchos. Y bueno, y un poco va de eso el documental, creo yo, y bueno, y con respecto a la trayectoria musical va más por eso, digamos, por ese lado de la construcción colectiva, aunque sea uno el que pone la cara. Mañaña. Ahí estabas mencionando, bueno, el apoyo de las mujeres, ¿no? Qué importantes siempre son las mujeres para armar redes, para acompañarnos, en este caso para impulsarte con tu talento, con el don que tenés, con lo que viniste a dar, que es la música. Bueno, y eso te ha llevado también a transitar caminos que tienen que ver con las luchas. Por ahí también tiene que ver seguramente con lo que se vive en tu casa, ¿no? Lo que se ha vivido en tu casa. Siempre recordamos, y bueno, por ahí sos muy reconocida también porque ni más ni menos que Osvaldo Bayer se inspiró en tu nombre, Aucaligüen, Rebelde Amanecer, para uno de esos documentales, para acercarse también al conocimiento mapuche. Bueno, ¿qué significó eso para vos en tu vida, Lamien? Bueno, la verdad es que sí, totalmente. Yo creo que, bueno, que como venía diciendo con respecto a lo colectivo, hay luchas que nos van trascendiendo más allá del territorio, incluso más allá de que el territorio es algo fundamental, a veces nos trasciende hasta el mismo territorio, y creo que en el caso de Osvaldo pasó un poco eso, ¿no? Porque es un hombre blanco, de historiador, de otro contexto, de otro territorio, de otras luchas, que se encontró con nosotros, que se encontró con el pueblo mapuche existente en la zona de Esquel, se tuvo que empezar a encontrar con otras cosas para después terminarse empapándose y siendo incluso hasta en muchos lugares bandera de un montón de cosas que territorialmente a él no lo atravesaban directamente. Y cuando, bueno, la verdad es que en ese sentido mi familia, mi mamá, mi papá siempre fueron súper, bueno, súper lectores en cuestión de gente conocida, de gente querida. Bueno, Adrián Moyano, el compa de Ana también, y si nosotros tenemos los libros acá, estamos como está siempre presente. Y en función de esas cuestiones creo que en lo de Osvaldo fue algo también, una casualidad de esas que se van dando, que te dan más allá del honor que puede significar eso, también
una responsabilidad en algún punto, porque ese nombre que fue mío en un momento, pero que en algún punto lo dejó de ser también, significa después, tiene todo un significante que realmente una a veces no sabe cómo hacerle como un poco de pelea a esa cuestión, por una cuestión de que una es una persona y muchas veces se equivoca, muchas veces se manda macanas y bueno, y es pesado, digamos, el nombre en función a una y algo que significa para gente un símbolo, ¿no? Mañaña. Bueno, nos gustaría que adentrarnos ahora en el tema del documental, porque también se va a estar estrenando este fin de semana allí por tu territorio, por Aluminé. Así que también tienen preparado un concierto. Antes de adentrarnos en la invitación a la gente, nos gustaría que nos puedas contar qué significó para vos también esta experiencia de trabajar bueno, con gente que hace audiovisual y que se interesó por tu historia, por tu música. En un ratito vamos a estar compartiendo también la palabra de Ivana, directora del docu. Pero ¿cómo lo viviste vos? Bueno, fue un flash, la verdad, al principio fue ahí como medio chocante, cuando Ivana, yo no la conocía a Ivana, no conocía a ninguno de los Chonflex, y cuando ellas me escribieron en el 2023, fue justo un tiempo después del concierto que organizó Ana con otras mujeres en Buenos Aires, que se llamó Territorios del Canto, en el marco del 8 de marzo en Buenos Aires, en el CCK, en la ballena azul del CCK. Fue en función a ese evento que ellas me escriben bueno, y me invitan a hacer me dicen, estamos con la idea de hacer un retrato documental de una cantora, y bueno, viste, me empezaron a contar, y a mí me costaba imaginarme decir, bueno, ¿de quién tengo que actuar, no? Que es lo que uno se imagina enseguida, y bueno, y fue como, bueno, también una decisión fuerte en cuestión de decir, bueno, tengo que abrir mi intimidad, una se tiene que desnudar, una entrega a la intimidad, a la familia, Claro. las propias contradicciones, que es lo más complejo en estas épocas de modernidad donde todo es tan bello a la pantalla, tiene que entregarse con sus propias contradicciones, con esos desencuentros que una tiene con una misma incluso, y bueno, y dije, qué sé yo, digo, también son cosas que hay que empezar a mostrar, creo yo, más allá de que el documental va por el lado desde lo artístico, pensando más en la música, más justamente en el linaje femenino, como tronco fundamental del hacer. Creo bueno, que también son esas cuestiones que hay que mostrarse como un redescubrimiento constante, ¿no? Y creo que es lo más valioso también a mí me ha dejado el haber podido participar de este documental, poder mostrar también de que somos todos y todas somos una contradicción en algún punto y que bueno, y que hay que aprender a mostrarlas también desde un lugar consciente, desde un lugar ideológico también, es una postura ideológica asumir nuestras contradicciones como parte de un todo. Entonces, creo que esa fue lo más complejo porque, bueno, para mostrar las contradicciones que tiene una, tiene que hacerse cargo también. Totalmente. Y bueno, fue difícil, pero fue una experiencia re linda, la verdad. Bueno, Ñaña, nosotros te agradecemos esta comunicación y queremos hacer la invitación a la gente porque se va a estar proyectando el próximo domingo 9 a las 19 horas en la Biblioteca Popular Juan Benígar de Aluminé el documental, y va a haber un concierto también, ¿verdad? Sí, un concierto voy a cantar yo y va a participar conmigo la Romy Blanco, que también es la mía en Mapuche Ranquilche, que está viviendo ahora en Buenos Aires, pero que se hizo muy presente en estos territorios en un momento. Feliz, Ñaña. Bueno, te agradecemos muchísimo, y próximos conciertos después de este para que la gente que está ahí viéndote vaya agendando. Bueno, en principio voy a tirar un chivo nomás. Muy bien. Después de este estreno, el 21 de noviembre, en el aula magna de la UNCO, creo que Salvador Allende, puede ser que se llame el aula magna de la UNCO. Ñaña. Ahí en Neuquén, se va a estar realizando durante el 20 y el 21 la cátedra Osvaldo Bayer, va a venir Esteban Bayer, va a estar Adrián Moyano, va a estar Gerardo Gioldi, que es uno de los organizadores, y yo voy a cantar
ese, creo que es sábado, no sé, estoy media perdida con los días, pero el 21 de noviembre en el aula Salvador Allende, en el aula magna de la UNCO, vamos a estar ahí, así que les invito, están los flyers por ahí, así que a acercarse a esas fotitos que son digitales, que yo ya estoy repodrida de lo digital, pero es lo que tenemos, a acercarse a mirarlo para ver también todas las otras cosas que van a ver. Belén, ñaña, te mandamos un gran abrazo y que salga bonito el estreno por allí, por Aluminé. Bueno, muchísimas gracias, Maga. Muchísimas gracias. Abrazos. Feu Cayal. Feu Cayal. Así pasaba nuestra Lamiem Auca Ligüen, cantora mapuche del territorio pehuenche, con su frescura, su espontaneidad, con su negüen, contándonos entonces sobre el estreno del documental que va a estar presentándose justamente este fin de semana allí en Aluminé. Nosotros también estuvimos conversando con Ivana Juárez, quien es directora de este documental, integra la cooperativa audiovisual Chonflex de Junín de los Andes. Nos va a contar sobre el trabajo documental que tiene como protagonista nuestra Lamiem. La escuchamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivana Juárez, soy directora y productora del cortometraje documental Incheguen Aucalihuem, Canto de Resistencia Ancestral. Este proyecto fue ganador de la línea de fomento a cortometrajes documentales del Ente Cinematográfico Neuquino en el año 2023. Hemos recibido apoyo de instituciones tanto estatales como privadas. La producción general estuvo a cargo de Chonflex Film Cooperativa, un colectivo de cineastas patagónicos de Junín de los Andes particularmente, y un equipo muy grande también de colegas que han acompañado en este proceso. Bueno, nosotras conocimos a Aucalihuem a través de una nota del diario, no recuerdo bien cuándo, pero una nota de diario donde contaba un poco sobre su historia. Y además, bueno, habíamos escuchado su música, que nos había cautivado muchísimo, no solo por el talento musical de esta joven cantora, sino también por la profundidad de sus letras. Entonces, a partir de ahí, de haberla visto también en algunos conciertos con otras mujeres indígenas, sentimos la necesidad de llevar adelante este relato, ¿no? De empezar a explorar la vida de esta joven cantante. Y bueno, a partir de ahí nos conocimos, entablamos un vínculo con su familia, y a partir de ese vínculo y del vínculo con un montón de otras personas y colectivos artísticos y bueno, un montón de gente, también a partir de muchísima investigación histórica, investigación musical, investigación en muchos sentidos, pudimos llevar adelante este proyecto documental. Este domingo 9 de noviembre a las 19 horas vamos a realizar el estreno de este cortometraje documental, experimental y poético, Incheguen Aucalihuem, en la Biblioteca Popular Juan Benigar. Están invitados, invitadas a participar y a acompañar este hermoso evento que va a tener además un concierto musical, vamos a tener una proyección y después vamos a tener un momento musical junto a la protagonista y junto a la bailarina también y artista mapuche Romina Blanco. Muchísimas gracias por este espacio y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, personas e instituciones que nos acompañaron. Voy a nombrar brevemente el Ente Cinematográfico Neuquino, la Cooperativa Obrera, la Chiva Rental, la NECO Espacio Cultural, el Centro de Iniciación Artística número 3 de Junín de los Andes y por supuesto a Chonflex Film Cooperativa. Muchísimas gracias también a la comunidad audiovisual de Neuquén que nos acompañó, que nos acompaña en este proceso. Y les esperamos este domingo 9 de noviembre a las 19 horas en la Biblioteca Popular Juan Benigar, Aluminé. Muchas gracias. Mapuche Quimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Compartimos la palabra de Ivana Juárez, le mandamos cariño por el trabajo, por seguir impulsando, también visibilizar el trabajo de las mujeres mapuche. Todas invitados entonces en Aluminé este domingo a las 19 horas para poder ver este estreno. A propósito de estrenos, también les queremos recordar que vamos a estar el día sábado 8 de noviembre en la ciudad de Cutralcó haciendo la proyección de nuestro documental Neyen Mapu, allí junto a la gente Apulamiem del Love Tren Kimum de Cutralcó, que a la vez van a estar realizando un seminario sobre preexistencia e interculturalidad crítica. Agradecerles la invitación también. Esto va a ser el día sábado 8 a las 5 de la tarde en la seccional ATEM, así que agradecerles también a aquellas personas que nos preguntaban dónde poder ver el documental Neyen Mapu, que sigue caminando, que lo seguimos compartiendo
compartiendo en territorios comunitarios. Nos vamos a la música, por supuesto, a compartir entonces a Aucaliwen. Ya venimos. Hermanas, soñemos con un nuevo amanecer. Que en nuestros úteros nazcan todas las flores y las mariposas. Que en nuestros pechos nazcan ríos de estrellas. Nosotras somos tormenta, somos origen, somos raíz. Nosotras somos úteros rebeldes. Somos mujeres. Y hoy y siempre tenemos nuestro corazón verde y libre. Compartíamos a Aucaliwen y Inchintungueín, música que compartió a través de el espacio cultural de Casa de las Leyes. Agradecerle a nuestra Lamien. Y lo que también les queremos compartir, y no es menor, tiene que ver con la persecución, la criminalización de nuestro pueblo. Y en este caso hubo un hecho la semana pasada, el día 30 de octubre, detuvieron de manera ilegal al lonco del Lof Lafken Winculmapu. Nosotros estuvimos conversando con la machi Betiana Coluan Nahuel, que nos contó sobre este hecho, pero también sobre novedades de nuevas persecuciones hacia el pueblo mapuche. La escuchamos. Mari Plamgen, Mari Pulonco, Pupilancuche, Humachi, Huerken, Cacumpuche, Alcutulelu, Tañisukun, Entunta Fachantu, Metiana Chelenco, Luana, Welping en Tainche, Machingen, Atuachi, Welmapumeu, Catañilof, Lafken, Winculmapupingei. Mileita kiñe namun ple winkulmun ka inalto pleta kiñe lafken meu rem lafken tapingelu puin kamo mascardi piqueingo. Bueno, saludarles esta tarde
a toda la gente mapuche y los distintos territorios y a la sociedad consciente también. Comentarles que en el día 30 de octubre fue detenido nuestro Lamien Lonco Pablo Colguán Nahuel en la localidad de la provincia de Chubut, a 20 kilómetros de la localidad de Cuyamen. Nuestro Lamien se encontraba en un estado negativo de salud, fue detenido por la policía de la provincia de Chubut. Lo pudimos ver, pudimos conversar con él. Se encuentra en un estado negativo de salud, muy debilitado espiritualmente. Es muy grande la persecución que hemos recibido hacia nuestra comunidad, que venimos atravesando hace varios años, también con un suceso nuevo que ha acontecido, donde hemos sido incorporados al REPEC, al registro de personas vinculadas al terrorismo. Y bueno, se ha ensañado mucho con el pueblo mapuche, en específico igual en este territorio con nuestra comunidad. Es por eso que hoy nuestro Lamien se encuentra detenido. Sin embargo, 31 de octubre tuvo una audiencia de formulación de cargo de parte de la justicia provincial del Río Negro, donde nos enteramos que todas las causas que lo acusaban prescribieron, entonces significa que caducaron las causas. Tenía pedido de captura y detención del lado de la provincia de Río Negro, han caducado y han ordenado su libertad de inmediata. Sin embargo, hoy lo siguen teniendo detenido por una causa de usurpación, un delito escarcelable, pero es de el lado federal, ¿no? Él va a ser trasladado a la cárcel federal de la localidad de Esquel, a la unidad 14, para esperar también respuestas del juzgado federal, para saber más información de su situación actual. Sin embargo, por ser mapuche, por defender un territorio donde hoy se encuentra nuestro rehue, nuestro espacio ceremonial sagrado que sigue militarizado, es que estamos teniendo esta persecución incansable de parte de las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Entonces, bueno, visibilizar la situación actual que estamos pasando como Lofche, como mapuche también, dar esta voz, dar a conocer la situación de nuestro Lamien, de su cárcel injusta que hoy está atravesando, pero que también la atraviesa con una dignidad, ¿no? Porque a pesar de todo el atropello que hemos vivido, nuestra dignidad sigue intacta. Entonces, bueno, poder dar esta palabra de información a los Lamien, a la gente consciente que ha estado consultando igual. También hemos elaborado un comunicado para difundir. Entonces, agradecer igual la solidaridad, la difusión que han hecho la gente en los distintos territorios y bueno, a seguir estando atentos, mandar igual fuerza, mandar nebuena a las distintas comunidades que siguen resistiendo el avance del extractivismo, levantando la voz de lucha y de defensa de los territorios, de nuestros Ngen Mapu, Ngen Lawen, Ngen Ko, Mañón Clenta Plamgen, Peuman Eleta Nehuento Leguien, Filma Pumeo, Cafeita Petuta Huechato Leguien, Peuman Eleta Amlepita in Huechan, Nehuento Laimun, Nehuento Leguien Ka, Peuman Eleta Kilyutu Mayen, Fao Mapumeo Tam Leyen, Tayin Sungun Nyeyen, Nka Leyen Tayin Rewemeo, Tayin Mapumeo, Petuta Malal Tam Ley, Peula Tañilam Ngan Lonko, Winka Malal Tam Ley, Welu, Newen Puyoye. Mañón Kilenta Plamgen, Chalito Leyen, Pau Lemo, Peupangeleta Alcutleiman Yamaitañizugol. Ojalá que puedan escuchar mi palabra, ojalá que estén fortalecidos, ojalá que puedan seguir con fortaleza en sus luchas. Y Mañón, agradecida igual por la solidaridad, por estar atentos. Feleita, Feikaitañizugol, Capeucayay. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Llegamos al final del programa del día de hoy. Recordarles que en todo Gualmapu, el día sábado 8 de noviembre, está la invitación a movilizarse para exigir justicia por la Lamien Julia Chuñil, desaparecida hace un tiempo, hace más de un año. Así que hacer la invitación a todos y a todas. Nos vamos a despedir con un tema musical, Marronas Libres, de Brisa Flow, que es una cantante, cantora, compositora, productora musical nacida en Minas Gerais, Brasil, una de las exponentes de la música futurista indígena. También tiene su origen mapuche, así que nos despedimos con Marronas Libres. Peucayal.
Com preguiça dessas winca wannabe indígena, nós no corre mais um dia pra fazer o jogo vingar, baby. Vamos fugir desse lugar, baby. Esse mercado raso adoeceu a M. Fez o Kenny tacar no vaso o Grêmio. Foda-se, vamos pro leme. Fumar rachixe e ficar isso no rasta bicho. Banho de mar, sem celular. Hoje eles não vão roubar minha brisa e não vão roubar. Tão esperando um deslize, não me querem livre. Esperando um deslize pra me pôr na jaula, mas vão ter que se acostumar. Enabiayala, muchas marronas libres. Enabiayala, esperando um deslize, não me querem livre. Esperando um deslize pra me pôr na jaula, mas vão ter que se acostumar. Enabiayala, muchas marronas libres. Ancestral mi mantra, ante la pacha, brota mandala, manda bala, Amazona, habia yala, aquí chala, mi chakra, mi llama, ando con guara, guara, dando la cara, yara, nadie la para, fucking cara, aquí con pico pala, fuerza de violeta para, ni buena, ni mala, ni diabla, ni santa, ni loca, ni sana, ni vieja, ni changa, ni sola, ni en banda, vengo con mi alma y encuentro la calma. Eso me basta, Sudaca, mía, Caimara, mapuches, hermanas del Intimarca. Se juntan las manas en tierras del Pindorama. Original, trascendental, tradicional, transborda las alas como el cóndor en las montañas. Energías antañas, cosmovisiones y mañas. Somos semillas que rotan cada mañana. Un respiro a la pacha, rebelde con causa. Descoloniza te causa. Hojita de coca sagrada, mamita, ayúdame. Pido buena suerte, salud para protegerme de la envidia que no va a detenerme. Firmo a reza, foco, sucesso e bem